Muy bien. En la parte 2 de nuestra clase de 0,5, vamos a hacer la aplicación del KPM en su versión básica, con idea central de entender cómo se calcula el KPM y de cómo se interpreta el KPM. Entonces, fíjense ustedes que en su pantalla, ¿qué tenemos? Tenemos el índice ICP 500 y sus valores históricos. Esto es una data de manera mensual, está por meses. Y tenemos una base de datos de 5 años. También tenemos las empresas Coca-Cola, Pepsi, Disney, Apple, Amazon, Tesla, Boeing, Google, Procter y Gamble, Johnson y Johnson. Estas son empresas que la mayoría cotizan en la bolsa de Nueva York y algunas en el mercado Nasdaq. Muy bien. Ahora vamos a tomar en cuenta el índice y lo que vamos a hacer primero es calcular el beta de cada una de estas empresas para posteriormente emitir un análisis. Ahora, esta matriz la vamos a bautizar con el nombre de matriz de precios. Matriz de precios. Tenemos la matriz de precios y lo que voy a hacer es control C. Y aquí lo que voy a calcular es una nueva matriz que se llama matriz de rendimientos. Matriz de rendimientos. He hecho una copia solamente y he borrado toda la data. Entonces, el rendimiento lo vamos a explicar por la ganancia de capital. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el primero del mes de julio y acá tenemos el término del mes, principio y final. Entonces, si nosotros quisiéramos saber el rendimiento que se obtuvo en julio, qué pasó con el índice en julio, lo que tendríamos que hacer es cómo terminamos versus cómo empezamos sobre cómo empezamos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un decrecimiento del 3%. ¿Sí? Quiere decir que el mercado en el mes de julio decreció un menos 2,73%. Vea lo que hizo. Simplemente lo que he realizado es un análisis de tipo horizontal, la variación del índice. Lo mismo lo puedo replicar para Coca-Cola. ¿Qué pasó con Coca-Cola? Al mercado le fue mal ese mes, también le fue mal a Coca-Cola. También le fue mal a Pepsi, también le fue mal a Pepsi. A Disney, a Disney le fue bien ese mes. A Apple le fue muy mal. A Amazon le fue bien el mes. A Tesla le fue mal. A Boeing le fue mal. A Google le fue mal. A Procter y Gamble le fue mal. No, le fue bien, perdón. A Johnson y Johnson le fue bien. Entonces, vea que en el mismo mes al mercado le fue mal, pero no quiere decir que a todas las empresas le hubiera ido mal, sino a la mayoría de las empresas le fue mal, no quiere decir que a todas. Entonces, lo que he hecho primero es calcular el rendimiento mensual de un mes, tanto para el mercado como para todas las demás empresas. Ahora pregunto antes de seguir, ¿se entendió, señores, el cálculo? Una consulta, cuando estamos hablando de esto del índice, ¿se refiere al valor de las acciones? Genial, excelente pregunta. Eh, el índice, el índice es un número, ¿no? Es un número que representa cómo le ha ido a la mayoría de las... Ok, es un número representativo del comportamiento de las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces podríamos interpretarlo como el precio del índice o el valor del índice. Pero en el caso de estas emisoras, directamente decimos el precio, porque este es el precio de la acción, el precio de mercado de la acción de Coca-Cola,
a esta fecha es de $61. Este es el precio de las acciones de Pepsi, estas son el precio de las acciones de Disney. Entonces, estos son los precios de las acciones y esto, el valor del índice. Un índice es un número que representa el comportamiento del mercado. Ahora, ¿cómo se construye un índice? Bueno, el índice toma en cuenta el precio de la acción, como también la importancia de la empresa. Cuando hablamos de la importancia de la empresa, toma en cuenta la capitalización del mercado, es decir, cuánto vale su patrimonio en el mercado. Se construye, tiene su propia metodología, que no todos los índices tienen su igual metodología en la construcción. O sea, cada índice bursátil se construye a partir de ciertas reglas matemáticas y lógicas y metodológicas, ¿no es cierto? Pero el número final, si sube o si baja, independientemente de la metodología, es el que nos dice cómo está el mercado. En este caso, el mercado en ese mes tuvo un decrecimiento de menos 2,73%. Pero la caída del mercado no quiere decir que a todas las empresas le hubiera ido mal. Como aquí nosotros podemos identificar, a Disney le fue bien, a Amazon, a P&G y a Johnson Johnson. A la que le fue, tuvo una importante caída fueron Apple y Tesla, ¿no, señores? ¿Respondí su pregunta? Sí, sí, gracias. Genial. Ahora Sí, dice, perdón, a- una consultita, Lisa, adelante. breve. Sí, perdón. Esa información que nos muestras, ¿la extrajo de Yahoo Finanzas, de Damodaran o directamente del Nasdaq? Se Bueno, puede extraer ese perfil de en realidad, acciones. esta base de datos la extraje de Investing. Ujú. Pero pueden usar Yahoo Finanzas, igual son páginas bueno, las más referenciadas son Yahoo Finanzas e Investing, ¿no? Para extraer estas Ujú. fuentes. Pero es fuente verídica, verdadera, ¿no? Ujú. Sí, incluso en Damodaran también hay, ¿no? Algo de Sí, también, información. también, también el profesor también, de ahí la pueden obtener también. Correcto, Ay, gracias, Lisa. genial. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, a partir de esta matriz, vamos a replicar los datos hasta el final. Y obviamente acá al final me sale error, ¿no? Pero es un tema matemático, así que vamos a eliminar esta fila. La vamos a eliminar y vamos a ocultar todo lo demás de tal manera que solamente me quede la matriz. Ok, igual si tienen inquietud, les puedo enseñar a cómo se descargan estos datos, ¿no? He partido una matriz ya hecha para no consumir tiempo en descargar los datos, porque mal que mal se nos iba a ir unos 20 minutos, 25 minutos hasta descargarlo y ordenarlo, ¿no? Seleccionar la empresa. Es por eso que he partido la matriz, pero igual si gustan les puedo enseñar cómo descargar estos datos, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, señores? Voy a copiar todos estos ítems. Acá le voy a pegar, acá voy a colocar detalle, detalle. Y lo que voy a calcular ahora mismo es el rendimiento mensual de cada una de las empresas. El rendimiento mensual lo voy a sacar como un promedio. ¿De qué? De toda la data histórica que tengo. Es decir, estoy sacando el rendimiento de los rendimientos mensuales. A partir de eso, voy a sacar un rendimiento anual, que es este señor multiplicado por 2. Tenemos rendimiento mensual y acá tenemos rendimiento anual. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento del mercado, o sea, del índice S&P 500, tiene un rendimiento del 10,9%.
49% en los últimos 5 años. Este es el rendimiento del mercado. Ahora bien, lo que voy a hacer es arrastrar esto para todas las empresas que estoy analizando. ¿Y de qué nos damos cuenta? ¿Qué empresas tienen rendimiento por encima del mercado? ¿Qué empresas le están ganando al mercado? Miren, Perdón, ¿cómo saco el rendimiento mensual? claro, el rendimiento mensual, sacan ustedes el promedio de todos los rendimientos históricos. Promedio de los rendimientos históricos. Ok, gracias. Y el anual, el mensual lo multiplican por 12. ¿Lo tenemos, señores? Sí. Genial. Lo que yo les preguntaba era, vean que hay empresas que están por encima del mercado, ¿no? Son empresas que le han ganado al mercado. Amazon, Google. Ahí tenemos que Pepsi, Apple, Amazon, Tesla, Google, Procter y Gamble son empresas que le han ganado al mercado. Y así como hay empresas que le han ganado al mercado, también tenemos empresas que están por debajo del mercado. Que tenemos por debajo del mercado, tenemos a Coca-Cola, tenemos que Disney, que Boeing, están por debajo del mercado. Entonces, hay empresas que están por encima del mercado, tienen un rendimiento superior al mercado, pero también existen empresas que están por debajo del mercado. Pero vamos a ser más precisos, calculemos el beta. Vamos a encontrar el beta de cada empresa. Vamos a ver cuál de estas empresas está expuesta al riesgo de mercado. ¿Cuál de estas empresas tiene un mayor riesgo de mercado? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el beta y vamos a traer esta fórmula de la presentación. ¿Qué dice el beta? Covarianza entre rendimiento de la empresa y rendimiento del mercado sobre la varianza de rendimiento del mercado. O sea, el beta es la división entre la covarianza de rendimiento de la empresa y el mercado sobre la varianza del mercado. ¿Qué hacemos entonces? Vean que aplicamos la fórmula que dice covar M, es decir, la covarianza muestral entre rendimiento de la empresa. Acá estamos hablando de Coca-Cola. Que me pide, deme la matriz 1, me está diciendo. Ok, la matriz 1 va a ser todos los rendimientos históricos de la empresa Coca-Cola. Luego me dice, deme la matriz 2. En la matriz 2 está RM. RM es el mercado. Selecciona el mercado. Ahora bien, el mercado va a ser el mismo para todas las emisoras, así que lo inmovilizo con F4. ¿Qué voy a hacer? Voy a inmovilizar el mercado con F4. Ya tengo el numerador. Ahora tengo que encontrar el denominador. Vean que en el denominador me dice, deme la varianza de rendimiento de mercado. Divido, calculo la var S, la varianza muestral de qué? De rendimiento del mercado. Vamos y buscamos el mercado, lo tenemos al índice, selecciono e inmovilizo. Vean que he aplicado la fórmula estadística y arrastro la fórmula para todas las empresas y este número se mide en veces. Ahora bien, una vez que lo tenemos calculado,
¿qué análisis podríamos decir? Primera pregunta sería, ¿qué empresa está más expuesta a riesgo de mercado? Tesla. Tesla, ¿no? Tesla es la empresa que está más expuesta a riesgo de mercado. ¿Y la que tiene menor exposición a riesgo de mercado? P&G, Procter and Gamble. Correcto, correcto. Y se dan cuenta que básicamente son empresas que están en el rubro de alimentos, ¿no? O también de productos, ¿no? Productos para la higiene, ¿no? Vean que su portafolio de inversiones de esta empresa es amplio, ¿no? Tiene una menor exposición al mercado porque vende productos que se necesitan, ¿no es cierto? Como Johnson y Johnson. Pero fíjense que Tesla o vamos más cerca, Apple que tiene un beta de 1,28, son empresas que son altamente sensibles a cambios en el mercado, ¿correcto? Por ejemplo, ante un problema económico, la gente puede prescindir de renovar su iPhone, ¿no es cierto? Pero uno no puede prescindir de la alimentación. Entonces, los betas de estas empresas son son elevados porque estos sectores son sensibles a cambios en el mercado porque no son bienes de primerísima necesidad. ¿Se entendió, señores, el cálculo de beta? Ahora vamos con la interpretación, ¿no? Antes de continuar. ¿Cómo podríamos interpretar, por ejemplo, un beta leer el beta de Tesla, por ejemplo, ¿no? Tenemos un beta de 2,10. Recuerden siempre, en el denominador que tenemos, en el numerador tenemos el rendimiento de la empresa. En el denominador tenemos el rendimiento de mercado. Por lo tanto, un beta de 2,10, ¿qué quiere decir? Que si el mercado crece 1%, el rendimiento de la empresa va a crecer en 2,10%. Pero si el mercado cae en 1, si el mercado cae en 1%, el rendimiento de Tesla caería en 2,10%. Es decir, a mayor beta, mayor volatilidad. Tesla es una empresa altamente expuesta a riesgo de mercado. ¿Se entiende, señores, hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Genial. Ahora, tratemos de aplicar el KPM con la ecuación que tenemos acá arribita. Esta ecuación. A ver, tenemos ya el beta. Tenemos el EDM. ¿Tenemos rendimiento del mercado? Pregunto. Sí, ¿no? Tenemos rendimiento del mercado. El rendimiento del índice. Como ya lo tenemos, simplemente... Una consulta, profe. Adelante. En esta del rendimiento del mercado, por ejemplo, en Bolivia, la mayoría de las empresas no cotiza en bolsa de valores, porque esta sí cotiza, ¿no es cierto? ¿Es igual correcto que tomemos eso como un parámetro, siendo que por lo menos aquí nuestras empresas no cotizan? Es totalmente correcta la apreciación, ¿no? Nosotros tenemos limitantes para poder aplicar el modelo tal cual a nuestro medio. Si bien nosotros tenemos bolsas de valores, pero en la bolsa de valores las empresas no van a buscar dueños, sino van a buscar deuda. Es decir, las empresas que sí cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores acuden a la Bolsa Boliviana de Valores solamente a prestarse, no a la búsqueda de capital. Y vean ustedes que para aplicar este modelo, uno se requiere tener estadística. Uno, ¿qué necesitamos? Vean usted, necesitamos
necesitamos la presencia de un índice. ¿Sí? Y para que exista un índice tienen que haber empresas que constantemente estén comprando y vendiendo acciones. En la Bolsa Boliviana de Valores, las empresas, ¿a qué van? Van a buscar deuda, es decir, no van a buscar socios, no van a buscar patrimonio. Entonces, eso obviamente limita la compra y venta de acciones y por lo tanto, con los datos de la Bolsa Boliviana de Valores no podríamos nosotros aplicar el KPM tal cual. Para eso hay una propuesta que es muy aceptada, ¿no? Que la vamos a ver en la tercera parte de la clase, que es la aplicación cabalmente del KPM, cómo podríamos aplicar el KPM a un país como el nuestro, ¿no? Como el nuestro, no tan desarrollado como los Estados Unidos. Pero sí hay una propuesta metodológica para poder aplicar estos datos a un país como el nuestro. Lo vamos a hacer ahora, no se preocupen. Gracias. Genial. Entonces, como mercado tenemos ese valor y eso lo replicamos para todas las empresas. ¿Qué más necesitamos tener? Necesitamos una RF. RF, vamos a trabajar con 3,46. Vamos a asumir que el RF se lo estoy dando ahora mismo, pero más adelante les voy a enseñar de dónde podemos obtener ese dato. Pero estamos trabajando entonces con los betas, el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo. Con estos tres componentes podríamos encontrar el costo de recursos propios. Tendríamos que aplicar la fórmula del modelo KPM en su versión básica, la cual es igual tasa libre de riesgo más RM menos RF, que también se llama premio de mercado, prima de mercado, y eso usted lo multiplica por el beta del sector, bueno, el beta de la empresa en este caso. Y ese valor lo replica para todas las empresas. Lo expresamos en porcentajes con dos decimales. Y aquí hacemos un análisis. ¿En qué empresa deberíamos exigir mayor retorno? En Tesla, Excelente. ¿Por qué? el riesgo es mayor, ¿no, licenciado? Correcto, porque tiene una mayor exposición a riesgo de mercado, ¿no es cierto? Mayor beta. Entonces, vea usted que el CAE, como lo hemos visto en la teoría, está en función del beta. A mayor beta, mayor exposición a riesgo de mercado. A mayor exposición de riesgo de mercado, el inversionista va a pedir un mayor retorno. Y aquí, como ustedes pueden observar su pantalla, eh, eh, Procter Gamble tiene menor beta, menor exposición a riesgo de mercado y por lo tanto se exige un menor retorno. ¿Se entiende, señora, la lógica? Profe, disculpe, ¿el beta qué era conceptualmente? El beta conceptualmente es la sensibilidad, escuchen bien el concepto, ¿no? Es la sensibilidad de rendimiento de la empresa X ante un cambio en los rendimientos de mercado. El beta es un coeficiente de elasticidad, un coeficiente de sensibilidad que me mide qué pasa si, y ahora mismo le voy a poner como ejemplo,
¿Qué pasa si, por ejemplo, el beta de 2,10, digamos, ¿no? De Tesla. Por ejemplo, recuerde, ¿sensibilidad de qué? En el numerador que tenemos, cambio porcentual en el rendimiento de la empresa. ¿Qué tenemos en el denominador? Cambio porcentual en el rendimiento del mercado. ¿Qué me mide el beta? El beta me mide la sensibilidad de rendimiento de la empresa o sector ante un rendimiento en el mercado. Si el mercado crece 1, el rendimiento de la empresa crece 2,10. ¿Se entendió, Limber? No, perfecto, listen. No, le hacía la consulta porque el multiplicador ahí está multiplicando a RM menos RF. Correcto. Ajá, Exactamente. Vea la interrogante del modelo que el beta no suma ni resta, el beta multiplica, ¿no? El riesgo. sí. Genial. Gracias, profe. Genial. Ahora, para entender un poquito más del beta en cuanto a la interpretación, es importante que lo veamos desde una óptica más matemática. Y para eso, acá voy a colocar esta pestaña KPM básico, ¿ya? Básico. Y lo que quiero hacer es copiar esto, señores, control C. Voy a copiar una nueva hoja, control V, pero solo valores, ¿ya? Voy a copiar y quiero hacer una explicación porque me parece pertinente entender este modelo. Bien, he copiado y he pegado. Y acá le voy a colocar como nombre beta. Para poder entender esto, quiero acudir a una lógica, ¿no? A una lógica matemática. Por ejemplo, si nosotros trazamos una recta, y graficamos esto de aquí, y recordamos la fórmula matemática de una recta, mx más b. ¿Recuerdan, señores, qué se llamaba m? La pendiente, La pendiente de una recta, ¿no es cierto? Correcto. Y a su vez, la pendiente se define como la variación que existe en y ante la variación de x. Es decir, estamos hablando de que y está en función de x aquí en este caso, ¿no? ¿Correcto? Sí, Lice. Genial. Acá tenemos la variación de x y acá tenemos la variación de y. En ese sentido, si nosotros tenemos una recta que se llame 2x más 1 o más 4, ¿cuál sería cada pendiente de esta recta? 2, 2, correcto. Y se sobreentiende que debajo está el 2, ¿no es cierto? Está la unidad. ¿Qué tenemos arriba? Cambio en y. ¿Qué tenemos abajo? Cambio en x. Si x aumenta en una unidad, ¿cuánto aumenta y? En 2. Correcto. Y lo mismo en la inversa, ¿no? Si baja 1, este señor baja 2. Señores, pregunto, ¿se entendió este recordatorio de funciones? Sí, sí, Lice. Perfecto. Bajo este recordatorio de funciones, lo que voy a hacer es la misma analogía. Coca-Cola va a ser nuestra y, va a ser la y. Coca-Cola va a ser la y. Y el mercado va a ser nuestra x. El mercado va a ser la x. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por una parte Coca-Cola
y el mercado. El rendimiento de Coca-Cola está en función al rendimiento de mercado, ¿no, señores? Eso es lo que estamos viendo. Y lo que vamos a hacer es, con esa información, vamos a armar un gráfico de dispersión. Es decir, voy a insertar y un gráfico de dispersión. Ahí tenemos nuestro gráfico de dispersión, que usted lo puede ver en su pantalla. ¿Estamos aquí, señores? Sí, Inicio. Sí. Genial. Voy a dar un clic sobre los puntos, clic derecho, y voy a agregar una línea de tendencia. Voy a agregar una recta lineal que me muestre la ecuación y el R cuadrado. Y acá tenemos una recta. Esto lo hice un poquito más grande para que lo podamos ver. Sí. ¿Cuál sería la pendiente aquí? 0,5459. Genial. ¿Ese número se parece a algo que hemos visto antes? A ver, retengan este número. ¿El beta? El beta, miren. Excelente, limpio. El beta, ¿no es cierto? Si le metamos decimales, miren. 0,5459. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el beta? El beta, explicado desde un punto de vista matemático, viene a ser la pendiente de una ecuación de regresión lineal, donde estamos relacionando el rendimiento de Coca-Cola en función del rendimiento del mercado. Repito, ¿qué es el beta desde el punto de vista matemático? Es la pendiente de una recta de regresión lineal. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Sí, Sí. Genial. ¿Y para qué me sirve eso? Para entender un poco el concepto del beta, ¿no? El beta se lo puede entender bien como pendiente. Fíjese que tenemos en el numerador. Tenemos 0,55 y como denominador la unidad. Recuerde que acá estamos hablando Y en función de X. ¿Qué viene a ser X? X se llama rendimiento, ¿no, señores? ¿Qué es X? X es la variación porcentual de rendimiento del mercado. Recuerde que en el eje X está el rendimiento del mercado. ¿Y qué tenemos como Y? El cambio porcentual de ¿qué? De rendimiento de la empresa. Y es la empresa, X es el mercado. Entonces, de ahí sale la interpretación, señores. La interpretación que me dice que la pendiente, ¿no? La pendiente, ¿qué es? Es una sensibilidad, es una pendiente. La pendiente es una sensibilidad, es una elasticidad también, que me mide el cambio que experimenta la empresa ante un cambio en el rendimiento del mercado. Señores, ¿se entendió la explicación? ¿Puedo hacer una consulta? Adelante, claro que sí. En algún momento vi que, bueno, todos los puntos representan la dispersión con respecto a la media, ¿verdad? O sea, la línea de tendencia. Correcto. ¿Hay alguna forma de suavizar, digamos, los datos? O sea, de hallar un modelo que nos permita todos estos puntos más o menos se acerquen a la recta, porque eso es a lo que se tiende, ¿no? O sea, en un análisis, digamos, de datos, todos deberían acercarse a la media o a la tendencia, ¿no? A la línea de la tendencia. Correcto, correcto. Gracias. En el caso del el tema que estamos ahora mismo ocupando, el modelo KPM, lo que estamos buscando es, estamos encontrando la pendiente de una recta de regresión lineal que esta recta pues se deduce bajo el modelo de los mínimos cuadrados ordinarios, MCO, mínimo cuadrado ordinario,
donde hay toda una metodología detrás, ¿no es cierto? Hay toda una metodología detrás porque lo que se busca es que si tengo una nube de puntos, una nube de puntos, una nube de puntos, y lo que se busca encontrar es una línea que pase por la mayor cantidad de puntos, y a esa línea le llamamos y estimado, ¿no? Y a estos puntos le podemos llamar y observado, donde fíjense que, no todo, que la línea no pasa por todos los puntos y existe una distancia entre el punto observado y el punto estimado, es decir, que tenemos esta relación, puede ser también al revés, y estimado menos y observado, tenemos una diferencia, y la teoría de los mínimos cuadrados es que esa diferencia la elevamos al cuadrado y mediante un proceso matemático llegamos a la deducción de una recta de regresión lineal a x más b más un error, ¿no? Siempre hay un error. Entonces, básicamente, esta es una ecuación de regresión lineal. Ahora bien, que la estadística avanza y sigue avanzando, ¿no? Y existen programas como Crystal Ball, Rig, existen diferentes tipos de modelos que buscan un mayor ajuste entre los datos observados y el modelo que me sirve para proyectar, ¿no? Pero en el caso del KPM, la explicación gira en torno tan simplemente a un modelo de regresión lineal. Pero seguramente debería haber otros modelos, ¿no? Que permitan un mejor ajuste, ¿no? ¿Respondí su pregunta? Sí, 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 ya entendí. Muchas gracias. Genial. Perfecto. Es un mundo, ¿no? Las estadísticas, ¿no? La econometría más que ya la estadística, ¿no? Bien. Genial. Perfecto. Entonces, bajo esa lógica, también la pendiente, bajo esa lógica, yo podría encontrar el beta como una pendiente, ¿no? Es decir, yo puedo decir, si el beta es una pendiente, yo puedo encontrar mediante la función pendiente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el beta es una pendiente. ¿Qué sería y, señores? Me pide y. ¿Qué es y? ¿La empresa? ¿El mercado? La empresa. La empresa. Muy bien. Y sería los rendimientos de Coca-Cola. Porque estamos explicando el rendimiento de la empresa en función del rendimiento del mercado. X sería el mercado. Sería el mercado e inmovilizamos el mercado. Ya, porque el mercado va a ser el mismo para todas las empresas. Y arrastramos. Y ahí tienen ustedes el beta, pero ya el beta calculado desde el punto de vista matemático, que obviamente da el mismo beta, solamente es otra forma de calcularlo. Particularmente, les hablo a modo de experiencia. Cuando yo vi esta fórmula, que es la que aparece en los libros de finanzas mayormente, medio que a mí no le entendía mucho sentido, porque yo decía, ¿cómo explican, cómo interpretan el beta? O sea, ¿cómo interpretan este 2,10 sobre 1? ¿Cómo me dicen que estos señores son cambios en rendimientos? Cuando aquí yo veo una covarianza, una varianza, no, la verdad que no le cogía sentido. Le cogí sentido al beta cuando lo expliqué desde el punto de vista matemático como una pendiente. Entonces, si lo explicamos como una pendiente y ya sabemos que la pendiente es un cambio en Y sobre un cambio en X y sabemos que esto es una elasticidad, entonces, desde mi punto de vista, le veo más sentido a la explicación a través de la pendiente.
pero algunos le entenderán más explicado desde el punto de vista de las finanzas, ¿no? Con esta fórmula básica. Señores, ¿se entendió la parte 2 de la sesión? No, excelente, profe. Profe, y una inquietud ahí, vuelvo al tema del beta, porque el beta está multiplicando, si es un coeficiente, un multiplicador se llama en economía, ¿no? En los modelos econométricos, está multiplicando al RF, o sea que no solamente es el riesgo de mercado, ¿no? No, eso, perdón, no solamente es el riesgo, el RM, ¿no? Correcto, ¿no? En realidad el beta sí se llama coeficiente de volatilidad, y cuando hablamos de coeficiente, ¿no? Debemos volver al álgebra básica, ¿no? Cuando nosotros hallamos 2A, digamos, ¿no? Tiene dos coeficientes, ¿no? A este le llamamos coeficiente numérico y este el coeficiente literal. Pero coeficiente se llama coeficiente de volatilidad. ¿Por qué se le llama coeficiente? Porque está multiplicando, ¿no? Al premio de mercado, ¿no? ¿Correcto? Sí, correcto, profe. Genial, genial, señores. Entonces, les propongo un break de unos 10 minutos para ver la parte 3 de la sesión, donde en la parte 3 vamos a ver cómo podríamos explicar esto a países como los nuestros, América Latina. ¿Te parece? Sí, licenciado. Disculpe una consultita. Adelante. Los conceptos de beta apalancada y desapalancada los podríamos incorporar también, ¿no? Para el cálculo de la beta, si To- consideramos la deuda en este caso. Totalmente, exactamente, excelente. ¿Quién está opinando? ¿Limber? ¿Juan? Juan Álvarez. Claro, Juan, eso lo vamos a ver en la parte de claramente, es pertinente, totalmente que lo vamos a tocar. Muy gentil, gracias. Perfecto. Entonces regresamos en 10, 12 minutos. Vamos a tomar agüita y lo vemos con la parte 3 de la clase. Gracias, chicos. Ya. Señores.